Vámonos con otro ejercicio. Este ejercicio menciona un tanque diabético perfectamente mezclado. Contiene inicialmente B litros. Se nos está mencionando que tiene B litros de agua. Ya nos está diciendo que es agua. A una temperatura T sub 0. Se alimenta con un flujo F1 litros por cada minuto de agua a una temperatura T1 y se extrae del mismo un flujo F2. Hallar el tiempo necesario para que la temperatura sea dos terceras partes que la temperatura inicial. Inciso B, el volumen de agua en el tanque en dicho instante. Entonces con ello ya podemos ir partiendo. Tal vez en todos los casos que hacemos, siempre hacemos un gráfico. Bueno, el gráfico es el más común que conocemos, donde tenemos entradas, tenemos salidas. Se me está mostrando que yo no tengo, ¿qué cosa? Inicialmente no tengo una fuente externa de calor, simplemente que se trata de una mezcla y que esto inicialmente tiene un volumen inicial B. Pondremos con B sub 0. Y que este inicialmente tiene una temperatura T sub 0. Que eso nos menciona que un flujo F1 con una temperatura T1 está ingresando y está saliendo un flujo F2. Simplemente nos está diciendo el tiempo cuando la temperatura sea dos terceras partes que la temperatura inicial. O en otras palabras, nos está diciendo que la temperatura, que esa temperatura sea dos tercios de la temperatura inicial. Con esto, ¿qué podemos llegar a deducir? Hay algo bastante interesante que podemos encontrar en esto, que se trata de un proceso de enfriamiento. Simplemente estamos observando que es un proceso de enfriamiento. ¿Por qué? La temperatura inicial va a disminuir. ¿Y hasta cuánto? Hasta dos tercios del valor que tenía. Simplemente es esto. No hay más cosas tan relevantes. Con esto podemos comenzar a hacer este ejercicio. Como siempre, cuando estamos trabajando con balance de energías, muchas veces tenemos que ir observando que tenemos balances de materia. Entonces, comenzamos por ese lado. Hacemos un balance de materia. Y ese balance de materia, ya sabemos que es agua, ya sabemos todos los componentes que tiene. Sabemos que se puede hacer de forma directa por las densidades, etc. Por lo tanto, llegamos a que un flujo 1 menos un flujo 2 va a ser igual a la derivada del volumen respecto del tiempo. No hay que estar trabajando bastante en esto, ya lo hemos trabajado. Donde vamos a tener un volumen igual a un volumen inicial más una diferencia de flujos multiplicados por el tiempo. Hasta el momento no hemos avanzado mucho, simplemente hemos hecho algo que ya sabemos y nos vamos a esto. Comúnmente, según los datos que se hallan en tablas, cuando trabajamos con gases, la entalpía no es igual a la energía interna. Cuando trabajamos con gases, si podemos observar en muchos casos, por no decir todos, cuando se trata de líquidos, podemos llegar a observar que la entalpía es aproximada a la energía interna. Con esto, ¿qué va a pasar? Esa diferencia esa derivada de presión por volumen que observamos cuando realizamos el despeje de la energía interna al hacer este balance, simplemente podemos decir que el cambio no es tan significativo, o prácticamente tomarlo como la derivada de esto sea igual a cero. Entonces, comenzamos con el balance de energía. El balance de energía con esta consideración ya podemos tomarlo de la siguiente forma. F1, tal vez en este caso me estoy olvidando de algo.
que es la densidad. Porque muchas veces el Cp está en unidades masivas o molares. Cp por una temperatura 1. Ya la temperatura de referencias sabemos que podemos tomarlo cualquiera. Menos un F2 por una densidad por Cp por una temperatura T. Esto va a ser igual a la derivada respecto al tiempo de qué? De la entalpía. ¿Y la entalpía qué es? La entalpía va a ser una masa por Cp por una temperatura. No tengo calor que se esté añadiendo, no tengo calor que se esté perdiendo, no se me hace mención. Por lo tanto, tendría esto. La masa va a ser el volumen del tanque multiplicado por la densidad. Y estamos viendo que la densidad se repite en todos los términos. Podemos llegar a simplificarla, incluyendo algo más. El Cp, que es una constante, se repite también en todos los términos. Y también podemos tomarlos como si fuera una constante. ¿Cómo me quedaría esto? Este costado, bastante sencillo, F1 por T1 menos F2 por T2. Este lado, tengo una multiplicación de dos términos, el volumen y la temperatura. Multiplicación en derivadas, volumen va a ser igual a derivada de la temperatura respecto del tiempo más temperatura diferencial del volumen respecto del tiempo. Este volumen ya lo tengo, es esto que había hallado, y la derivada del volumen también ya lo tengo. Simplemente es realizar un despeje. F1 por T1 menos F2 por T2, esto va a ser igual a volumen inicial más F1 menos F2 por el tiempo, derivada de la temperatura respecto del tiempo, más F1 por la temperatura menos F2 por la temperatura. Ya los he repartido ambos. En aquí, bueno, estaba trabajando ya todo con temperatura 2 y bueno, seguiremos con temperatura 2. Estos son temperatura 2, temperatura 2. Este es temperatura 2, este es temperatura 2 y temperatura 2. ¿Y esto para qué? Comúnmente cuando, en muchos ejercicios que yo vi, cuando se hacen, existe esta clase de multiplicaciones en derivadas, comúnmente un término se simplifica. Y en este caso es este. F2 por T2 menos este lado menos este otro lado se me simplifican. Simplemente voy a tener esto con esto a un costado y todo este término al otro costado. La integración no está tan complicada. Es una integración sencilla con la cual ya podemos trabajar. Menos F1 por T2. Una diferencia de temperaturas. Esto va a ser igual a volumen inicial más flujo 1 menos flujo 2 por el tiempo derivada de la temperatura respecto del tiempo.
Estos ya lo acomodamos para integrarlo. Me quedaría de la siguiente forma. Derivada del tiempo va a ser igual a volumen inicial más y esto va a ser igual a derivada de la temperatura F1 factorizamos T1 menos T2. Esto es T2. Así no pondremos todavía los límites reales, pondremos límites de 0 a T, desde una temperatura T inicial hasta una temperatura T. La integración de este va a ser logaritmo de volumen inicial más F1 menos F2 por el tiempo sobre el volumen inicial. Y este otro lado va a ser 1 sobre F1 menos logaritmo natural de T1 menos T sobre T1 menos T sub 0. Es igual entre paréntesis. Esta parte, hasta donde me comentaron, algunos tienen todavía algunas dificultades al realizarlo. Les recomiendo que lo repasen, no es algo tan complicado esta integración. Sabemos que tenemos que hacer cambios de variable. Tal vez aprovechando que el ejercicio es corto, eh, tiene esta forma: a más b x, eso lo igualemos a un término m. Su derivada va a ser dx va a ser igual a dm. Esto va a pasar a dividir. Y comúnmente la integral siempre me queda en la forma de mb sobre m. Es por eso de este término. Ahora, bueno, en este caso despejar el tiempo es posible. Tal vez tengamos que estar trabajando un poco porque tenemos lo siguiente. Tenemos 1 más F1 menos F2 tiempo sobre B sub 0 y va a ser igual a T1 menos T1 menos T sub 0 F2 menos F1 sobre F1. Y el tiempo va a ser B sub 0 F1 menos F2 todo esto entre T sub 1 menos T sobre T sub 1 menos T sub 0 F2 menos F1 sobre F1 menos 1. Este término prácticamente va a ser la respuesta que estábamos buscando, donde ya tengamos que reemplazar dónde o qué cosa. Tengamos que reemplazar el término que estamos buscando acá.
que sería 2 tercios de t sub 0. Como estoy observando, no se va a simplificar nada, simplemente va a ser un reemplazo que voy a tener que hacer y prácticamente ahí quedaría este modelo. ¿Dónde reemplazo este tiempo? Este tiempo lo voy a reemplazar en acá. Y voy a tener un volumen en función de los flujos. No, bueno, más que todo un volumen en función de las temperaturas, para hallar el volumen que se tiene en ese determinado tiempo. O bueno, ¿cuál el mismo es? B va a ser igual a B sub 0 1 más T sub 1 2 tercios de T sub 0 T sub 1 menos T sub 0 F2 menos F1 sobre F1 menos 1. Bueno, donde estos dos términos se me van a simplificar, tal vez es el momento nomás de trabajarlos directamente. Donde la respuesta para el inciso B sería este. Entonces, con esto ya podemos dar casi por determinado este ejercicio. Era un ejercicio corto, pero bueno, el cual más que todo se hace todo un trabajo algebraico a lo largo de todo esto.